Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, Un podcast hecho por y para escritores. donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández Y yo, Isa San José, y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos a un episodio más de Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Hoy vamos a hablar sobre los concursos literarios. es un tema que sabemos que a muchos les puede interesar porque dado que está empezando el año y que, bueno, todos queremos también ampliar nuestra parte del currículum como escritores, pues podemos participar en concursos literarios que están muy chulos para los que lo hayan hecho y hoy damos unas primeras pinceladas para aquellos que todavía no se han atrevido. Exacto, porque seguramente en redes sociales o en diversas páginas de editoriales y demás habréis visto alguna vez algún concurso o incluso en, en sitios públicos como ayuntamientos o colegios donde también se suelen hacer concursos de relatos, por ejemplo. Hay una gran variedad de tipos de concursos de este tipo. Ya puede ser de novela, de relatos, de microrelatos, de poesía, hay un montón. Entonces, tú puedes ir eh, viendo cada tipo de concurso y ver cuál es para ti. Porque a lo mejor a ti te interesan más los relatos o la novela, tú puedes ir buscando, en ese sentido, los que más te interesen. Y bueno, ¿qué papel juegan un poco estos concursos en la vida del escritor? Nos ayudan mucho a ir practicando sobre todo, porque hay muchas veces que empezamos o llevamos ya un tiempo escribiendo relatos y tal, pero queremos hacerlo como un poco más profesional o seguir o conseguir como mm, esa práctica, ¿no? Esa práctica de escribir. Pues los relatos pueden ayudar mucho, sobre todo porque al final estos concursos tienen una fecha fija. Tienes ya una fecha límite, por así decirlo. Entonces, retarte a participar en estos concursos te puede ayudar a mantener esa disciplina. Los concursos literarios son bastante amplios, van desde relatos cortos hasta novelas. Pueden ser de cualquier estilo, de cualquier género, y lo interesante es que podamos adaptarlos a lo que nosotros queremos, como ha comentado Isa. También de lo que nosotros escribimos. ¿Para qué nos sirve participar en un concurso de relatos o en un concurso de novelas? Nos sirve para adquirir experiencia, como comentaba Isa, nos sirve para lanzarnos al mundo, nos sirve para exponernos también, porque como escritores normalmente tenemos miedos a que nos lean, tenemos miedo a que nos critiquen, a que juzguen nuestro trabajo, porque solemos creer que es una extensión de nosotros, que lo es, pero sigue siendo un trabajo que tú has hecho y no eres tú. Así que es una buena manera también de enfrentarnos a esos noes que pueden haber afuera en el mundo editorial sobre nuestro trabajo. Exactamente, al final ayuda mucho como a mostrar eso que escribes, a empezar a mostrar eso que escribes, sobre todo. Al final, a escribir se aprende escribiendo, es decir, que como por muchos cursos que hagas y tal, si no escribes, no vas a adquirir esa práctica. Eso es. Así que dentro de todo esto que se hace, vamos a ver que hay diferentes géneros. Tantos géneros como haya para leer, hay tantos géneros para concursos. Y además podemos encontrarlos en modalidades, como por ejemplo de poesía, relato, novela. E incluso dentro de cada una podemos encontrar como variedades, ¿vale? Hay veces que en los relatos podemos tener relatos cortos, relatos de 2 líneas, relatos largos. De hecho, hace un par de años yo participé en un concurso de relatos, aprovechando para contar una anécdota, y el relato era de más de 5 páginas. Entonces, no estamos hablando ahí de un relato corto. En este caso, era un relato de entre 5 y 10 páginas. Eso sí me acuerdo, y la verdad es que fue muy divertido porque además era para un ayuntamiento que estaban haciendo
una parte histórica y dentro de toda la historia que se supone que tiene el lugar, ellos querían que hubiera un relato que rellenara los huecos de la historia que tenía el sitio, lo cual a mí me pareció una cosa chulísima, porque es como un poco combinar entre la parte histórica real con una parte de fantasía ficción, digamos, que podemos incluir en esta parte histórica, que fue de verdad una pasada. Entonces, claro, te toca hacer una parte investigativa bastante profunda, en este caso, una investigativa profunda, y luego, escribir en los huecos que quedaban para rellenar tú una historia que te estabas imaginando tú. Y la verdad fue súper chulo porque en ese caso, por ejemplo, yo no gané, participé y me dieron un certificado, que a mí me parece que es una forma súper bonita de agradecer a la gente que ha hecho un esfuerzo, a los escritores que han hecho un esfuerzo, porque hay otros concursos en los que no se da nada, o sea, ni siquiera a veces avisan que no has ganado. Entonces, aquí ponemos un toquito de protesta también, vamos a ponerlo, pero dentro de lo que cabe, me pareció un detalle súper bonito, porque además lo mandaba al ayuntamiento y todo firmado, gracias por participar, súper chulo. Y la verdad es que da un gustirrín, porque aunque no hayas ganado, tienes como ese puntito de participé. Claro, es que al final es algo que te llena, por así decirlo, pero incluso aunque no te den nada, te llevas como ese relato que tienes ya para ti, porque sí que es verdad que al principio cuando empezamos, pues las historias que vamos a escribir, pues no todas van a ser buenas, pero pasa igual con cualquier técnica artística. Los primeros dibujos, pues los haces como puedes y tú vas mejorando la técnica. Con la escritura es lo mismo y los concursos nos pueden ayudar mucho a eso, a ser más creativos, a ponernos retos, como tú has dicho, Rebeca, te dan a lo mejor un tema y tú tienes que adaptarte a ese tema o tienes que adaptarte a ese número de páginas. Así es. Y importante, dentro de todo esto, también tenemos categorías, también tenemos edades. Porque, bueno, yo esto no sabía que existía en España y la verdad es que ha sido todo un descubrimiento, que la gente participa en este tipo de concursos desde muy jóvenes. Sí, en los colegios ya se suelen hacer concursos de relatos. Yo de niña, por ejemplo, sí que participaba cuando era en el colegio y era muy bonito. Y es dependiendo de la edad, hay un tipo de concursos en tal. Hay como por rangos de edades, que eso está bien porque, claro, dependiendo también el rango de edad, por así decirlo, pues tienes un premio u otro. Aunque sí que te digo también que, por ejemplo, hay gente que empieza desde muy joven y que se le da súper bien desde un principio, o sea, que tendría que ser más por niveles, más que por edad, pero bueno, también por edades está bien en ese sentido, pero sí que era muy divertido por eso, porque es como tú dices, te dan como una fecha límite, o sea, que tú ya te pones ese reto, te dan un tema, o a veces te dicen género libre. Cuando es libre, pues perfecto, pero siempre suele ser, aunque sea libro, digo libre, un número de páginas. Entonces, oye, el tipo de letra, tal, y tenías que leer bien las bases, que esto es muy importante. Siempre que vayáis a un concurso que queráis participar, leer bien las bases de qué es lo que pide. Porque claro, muchas veces hay veces que no se gana porque a lo mejor te has sobrepasado las páginas o no cumples con alguno de los requisitos. Así es súper importante porque hay veces que eres descartado incluso por no colocar el tipo de título que han pedido en el correo o por no dar los datos que ellos han pedido al entrar. Incluso descartan gente en este ámbito. Entonces, seamos muy, muy cuidadosos, muy tiquismiquis con esto que entregamos, pueden ser páginas, pueden ser palabras, depende de lo que quiera cada concurso y cada uno pues depende de lo que se vaya a hacer, pero siempre teniendo el cuidado de cuándo es la fecha límite, qué hora, porque ponen fecha y hora límite, Exactamente. no mandarlo después de la fecha u hora límite, si lo piden en digital o lo piden en físico. Es que tenemos muchas cositas, porque hoy vamos a contar muchas cositas de los concursos literarios. Exactamente. Y bueno, hemos hablado más de los concursos de relatos, pero de, por ejemplo, ayuntamientos o tal, de cuando éramos niños, pero lo puedes encontrar también por internet, así es, en tal páginas de concursos o grupos de concursos donde te van avisando.
Ya puede ser por, como has dicho, entidades públicas, pero también están las editoriales, que hay editoriales que crean sus propios concursos literarios para descubrir a nuevos autores, o antologías también, antologías de relatos, que muchas veces el premio es estar dentro de un libro con varios relatos de varios autores, que eso, por ejemplo, es muy bonito. Yo participo en algunas y también está bastante bien. Pero como siempre hemos dicho, ajustarse a lo que es el tema, el plazo y el número de palabras o de páginas que te van pidiendo. Y luego también el premio, que es lo que van a dar en ese sentido. Y en cuestión de editoriales también tener en cuenta las bases de qué es lo que van a hacer con Claro, porque, por ejemplo, hay una página que a mí me gusta mucho y es escritores.org y ahí están condensados un montón de concursos, certámenes de todo estilo. Además, están separados por meses. Entonces, está como muy organizadito. Puedes ir entrando y ver las distintas bases que tiene cada uno de los certámenes o de los concursos y adaptándolo a lo que te guste. Porque esta es otra cosa. Cada quien que propone un concurso, ya sea lo que decimos, poesía, relato, novela, lo que sea, ellos van a poner distintas bases. Tienen distintas fechas, tienen distinta temática, tienen distinta organización. Hay veces que esto es muy chulo para los que quieran, para los que les gusten esto, y es que ponen como, tiene que incluir estas 3 palabras o tiene que tener relación con X animal místico o con tal cosa histórica. Entonces, esto la verdad es que es, no sé, yo lo veo como un reto al final de escritura, porque no es como escribe lo que tú quieras, sino escribe dentro del género, escribes X palabras, escribes con estas líneas, con estas linealidades, ¿no? Ese 3 palabras, estas 3 cosas que tienes que incluir, son 3 objetos o es el nombre de un sitio y tienes que ponerlo de alguna manera. Entonces, al final, esto también es un reto eh, de escritura, es un reto artístico para que tú, bueno, veas si puedes lograrlo. Porque hay algunos que son muy chulos. Estuve también en otro, ¿cómo era? Sí, era una casa de brandy, ¿ok? Que iban a sacar, ellos querían sacar en su catálogo, por su aniversario y tal, ellos querían sacar un relato con el brandy. Entonces la gente tenía que escribir un relato acerca o que contuviera la marca del brandy. Entonces, oye, se hace diferente a lo que tú puedes querer escribir o lo que tú estás escribiendo actualmente, ya sea tu novela o otra cosa. Entonces, esta es la parte del estímulo creativo. A veces funciona y lo pueden poner en práctica, lo pueden intentar poner en práctica, y es que cuando estén bloqueados con lo que están escribiendo, pueden intentar participar en uno de estos concursos que no tiene que ser una extensión demasiado larga de palabras o de páginas, y oye, piensas en otra cosa, haces otra cosa, incluso no participar y usarlo como un reto creativo para que tu imaginación y tu creatividad retome. Piensa en otra cosa que no sea la novela en la que estás atascado o el relato en el que estás atascado, y esto viene bastante bien. y luego también que nos puede ayudar mucho a lo que es nuestra rutina como escritores, es verdad. Y también cuando estamos empezando, que somos esos escritores emergentes, a dar a conocer ya lo que escribimos, porque si lo vamos mandando a editoriales, quieras que no, ellos ya han leído algo de ti. Que a lo mejor no has ganado, bueno, no importa, pero ya estás empezando a mandar esos manuscritos, ya estás eh, adquiriendo esa experiencia para cuando a lo mejor quieras mandar algo más grande, ya no te entre como ese miedo de decir, ay, voy a enviar esa novela a una editorial. Eso te puede ayudar mucho a dar esos primeros pasos. Y luego también que si participas en mucho, al final, después de todo, puedes ganar en varios, en ese sentido, es porque casi todos suelen tener algún incentivo, ya sea de que a lo mejor te publiquen ese relato en una antología, o recibas un incentivo económico, o, o ganes o ganes algo, por así decirlo, entrar a una mentoría a lo mejor de quien está haciendo la antología. Cada uno es distinto, pero siempre a lo mejor hay como ese incentivo, pero lo importante no es ir tanto por el incentivo, que el incentivo siempre está bien en ese sentido,
porque si encima te publican o ganas un dinerillo, pues perfecto. Pero también el tener como ese relato también para ti, ver que lo has conseguido, de que has conseguido ese reto en ese plazo y con esas características. Pero bueno, al final lo importante es eso, de que te vas a enfrentar ya a bueno, no tanto a ese feedback, aunque también puedes aprovechar mucho cuando participas en estos concursos, sí que puedes aprovechar mucho a dar esos relatos o eso que escribes a otra gente, ya sea a tus amigos o a lo mejor al club, no al club, sino a otras personas que escriban para que lean esos relatos y te den ese feedback, para que tú vayas mejorando, porque todos sabemos que siempre tenemos que mejorar en esto de la escritura. Y poco a poco vas a ir como tu escritura también va cambiando y tú vas a ir mejorando con cada relato que escribas o con cada novela, con cada microrrelato. Porque incluso aunque no escribas 100%, porque al final esto, aunque te den un tema o te den un plazo o te den un número de palabras, al final eso va a salir de ti, son tus relatos. Y estás practicando para ello, estás mejorando dentro de ahí. Claro, ¿dónde puedo encontrar estas convocatorias de relatos? Rebeca ya ha dicho una, por ejemplo, que también es muy conocida, yo creo que por muchos, pero la vamos a dejar también en la descripción del vídeo porque esa sí, por ejemplo, es confiable y es que te viene por meses. Hay tanto de ayuntamientos, tienes de un montón de sitios. Y hay tanto de España como de Latinoamérica, yo creo que también hay, sí. Hay tanto con premios de antologías, con premios económicos, de monetarios me refiero. Entonces tú puedes ir, ver ahí los concursos y coger los que más te interesen, pero tú siempre lee las bases. Incluso ahora hay concursos que lo que están proponiendo, que bueno, nos parece bastante chulo porque estamos en esa temática, es que participes en un podcast o te entrevisten en un podcast. Esto también está muy chulo porque al final te vas haciendo un nombre, la gente te va conociendo, la gente te va leyendo y esto viene súper bien. Antes mencionamos lo que es como el currículum de escritor. A mí me parece que personalmente no es algo esencial que tú tengas digamos, un currículum per se antes de escribir una novela o antes de publicar una novela. A mí, personalmente, no me parece. Pero sí sé de buena tinta que las editoriales más tradicionales sí les gusta, por ejemplo, que hayas hecho cosas, que hayas logrado cosas, que hayas participado en antologías, porque eso significa que ya te has expuesto, que ya tienes un número de gente que te ha podido leer, que estas cosas siempre incentivan muchísimo a las editoriales. Entonces, no es algo que yo considero necesario, pero sí que lo considero como, no sé, como ir poniéndonos galones, ¿ok? Un poco en la chaqueta para ir diciendo, oye, mira, he logrado esto, he participado en esta antología, he participado en esta otra. Y además, como decía Isa, las editoriales te pueden leer si están interesados en lo que tú estás escribiendo o en lo que tú estás haciendo, pueden leerte. Hoy en día también tenemos el tema de las redes sociales y, y eso juega otro tipo de papel, pero enfocándolo en la parte de los concursos, pues la verdad es que está muy bien porque tú puedes entrar a este tipo de plataformas o a este tipo de... también están en redes sociales. Mira, hay concursos en Facebook, que sí, la gente dirá, ay, Facebook, qué antigua. Sí, pero siguen habiendo concursos. Hay concursos en Instagram, en los perfiles, como decía antes Isa, de las editoriales. No os perdáis los perfiles de las editoriales porque son una mina de oro. Luego, además, de cualquier tipo de editorial, ojo, ojito. Pero luego, además, tenemos asociaciones culturales, tenemos ayuntamientos, como mencionaba antes Isa. Depende de la edad, puede que haya en un sitio o en otro. Por ejemplo, hay veces que los concursos son para peques y lo hacen en los colegios y lo Sí, promocionan. sí, en centros, es en tal, institutos y universidades iguales, y es lo bueno. Claro, o luego, por ejemplo, hay incluso hasta para mayores. Y entonces también, pues, se hacen en otro sitio o en el ayuntamiento, hasta en centros de día hay para hacer concursos. Entonces, esto no nos parece que es de lo mejor para ir abriendo ese espacio de nosotros mismos, de nuestra creatividad y de que eso también llegue a ese público que queremos. Exacto, para esto no hay edad.
Tanto si eres mayor como si eres un niño, hay concursos, solo hay que buscar. Ya, pasamos a factores clave para elegir el concurso. Los hemos dicho sueltitos, pero vamos a condensarlos ahora mismo. El género o la temática. Depende si te gusta, por ejemplo, a mí no me gusta escribir terror, ¿sí? Y a Isa tampoco. Lo que pasa es que, Pero bueno, si me retas, digo, se puede intentar. pero em, es divertido que también busquemos otras cosas que no sean lo que estamos acostumbrados a escribir. Por ejemplo, en mi caso yo estoy acostumbrada a escribir más fantasía, pero también está bien como intentar escribir algo de misterio. También está bien intentar escribir una historia romántica, una historia histórica, o sea, algo que se acerque mucho, mucho a la parte histórica. Todo esto me gusta porque al final volvemos, es un reto y tú como escritor lo que haces es simplemente mejorar. Era lo que decía Isa antes, ¿vale? Exactamente. ¿Qué más tenemos? Y todo esto también decía antes de sentar, para buscarlo, podéis buscar en internet, por ejemplo, pues necesito relatos para mayores de tal. Tú lo buscas y te van a salir lo que hemos dicho en las fuentes confiables, siempre ahí vas a buscar. Y si eres menor también puedes participar en estos concursos porque siempre te piden la autorización de tus padres, pero puedes participar. O sea, en muchos concursos. Lo que pasa es que también tienes que mirar las bases de decirte si te dejan participar. Si ves que no viene nada de eso, preguntas y te suelen decir, pues sí puedes con autorización de tus padres o no puedes. En algunos concursos sí que es verdad que no puedes, pero siempre preguntas para tener en cuenta eso. Luego lo que hemos dicho, que es los requisitos de inscripción y límites de extensión, leed muy bien las bases, porque claro, si no cumplís algunos de los requisitos, os van a descalificar, pero no porque el relato o la novela esté mal, sino porque no estáis cumpliendo los requisitos. Si os piden un tema, tiene que ir sobre ese tema. Hay veces que es género libre, en ese caso podéis hacer lo que queráis. Pero claro, por ejemplo, la extensión no puede sobrepasar de X páginas o palabras o tal. Eso hay que cumplirlo. O el plazo, si te dicen un plazo, tienes hasta este día a esta hora. Si lo envías un minuto después, ya no vale, te descalifican. Esto es como cuando ibas a la escuela y te decían, tenéis que enviar el trabajo hasta X hora, pues esto es igual. Pero claro, por eso tener muy en cuenta eso. Lees bien las bases, lo que piden y tú ya decides si quieres participar o no. Y luego también está un poco dentro de esas normas, porque todo, eso sí os lo voy a decir, todo concurso tiene que tener unas normas en ese sentido que le dan a esa entidad que lo está haciendo, esa empresa, esa persona, pues un prestigio en ese sentido de que ese, ese concurso tiene una validez, es en tal, de que lo está haciendo alguien real en ese sentido. Entonces lees muy bien las bases, lees muy bien de quién es ese concurso. Em, Luego también estás atentos a lo que es el premio, qué es lo que le van a dar al ganador y sobre todo también qué va a pasar con vuestros derechos de lo que vais a escribir. Porque claro, esto no lo tenemos mucho en cuenta, porque nos centramos más en lo que es el premio, que no está mal. También, hombre, ya que participamos, pues si ganamos, que haya algo a ganar, por así decirlo, aparte de lo que es el relato. Pero sí tener en cuenta qué es lo que va a pasar em, con vuestro relato o vuestra novela. Pues, por ejemplo, en editoriales, eh, hay que tener en cuenta que nosotros somos los autores y tenemos los derechos de esa obra. Pero, por ejemplo, cuando participas en un concurso de novela, también de relato tal, ellos se quedan con los derechos de explotación de esa novela. Ojo, no los derechos de que se queden, de que digan de que ellos son, tú sigues siendo tienes el derecho de autor de esa novela, pero los derechos de explotación para venderla y tal, se los queda la editorial durante X años. Entonces tú si participas en esa novela, digo, participas en ese concurso y ganas, has aceptado esa cláusula. Por eso es importante leer las cláusulas, aunque cueste un poquito, pero claro, porque luego a lo mejor ganas y dices: "Anda, esto no me lo habían dicho", está en las normas. Eso hay que tenerlo claro. Leer siempre las normas de si tú vas a aceptar eso, porque a lo mejor a ti no te interesa que esté
X años con esa editorial y tú no puedas sacarla, que la estén vendiendo y tú no puedas sacarla o venderla a lo mejor por tu cuenta. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, también tenemos, es importante la originalidad de lo que estás haciendo y la autenticidad de lo que estás presentando. Es decir, no se aceptan plagios, no se acepta gente que se esté copiando. Tiene que ser algo tuyo propio, que además normalmente piden que no hayas publicado en otro lugar, no haya participado en otro concurso o no haya ganado otro concurso, por ejemplo. Normalmente son bastante cerrados, bastante críticos en este punto. Y bueno, nos parece que de alguna manera no está mal, porque ellos quieren tener como ese primer, ¿sabes? Claro, al final es un concurso, entonces no quieren que sea algo am, que ya haya salido, por así decirlo, al público, ya sea que lo hayas autopublicado o ya sea que lo hayas publicado en alguna plataforma gratuita, por ejemplo, tipo Wattpad. Por eso quieren tener como esa exclusividad, esa originalidad en ese sentido. Así es. Entonces, con esto tener muchísimo cuidado porque sabemos que nos basamos en otras cosas siempre para escribir, nos basamos en otras ideas para escribir, pero cuidado con que sea original, no estemos copiando a alguien o no estemos plagiando, porque eso está muy feo. Y la verdad es que dentro del mundo literario se tiene muy, muy, muy mal visto para aquellos que se lo estén pensando. Solo se lo dejamos ahí. Vale. Exacto. Em, Luego también otra cosa importante, también corregir lo que es el relato mm, o la novela, antes de enviarla. No significa que tengan que estar 100% perfecta, porque siempre algún fallito va a tener, pero con los menos errores posibles, en tal revisarla y corregirla en ese caso, porque eso también lo van a tener en cuenta. Hombre, que ellos entienden que algún fallo va a tener, pero cuando más corregida la tengáis, cuando la enviéis, pues eso también lo van a tener en cuenta. claro. Recordar que no es solo la gramática o la ortografía que nos puede corregir Word, sino algunas otras cosas, como por ejemplo, cuando hacemos diálogos, es bastante intenso la corrección de diálogos, porque normalmente no estamos acostumbrados a escribir diálogos en nuestro día a día. Digo, o sea, para la gente que no suele escribir y que de repente está empezando y de repente dice, sí, me voy a lanzar a un concurso porque me parece que con 200 palabras puedo. Hay concursos para 200 palabras, hay concursos para 50 palabras, para aquellos que quieran decir, mira, no me importa escribir 50 palabras y que se queden ellos con los derechos de explotación. Porque como decía Isa, los derechos van a ser tuyos, pero los derechos de explotación son de ellos, de publicación, de marketing, de promoción y de todas estas cosas, ¿vale? Eh, Solicita una opinión externa siempre antes de enviarlo. Aquí solemos decirles que siempre vayan con una persona en la que confíen. No vamos a cualquier persona a pedirle simplemente porque es un familiar o simplemente porque es mi, no sé, mamá, papá, hermano, alguien, ¿ok? Eh, Busca que sea una persona que de verdad vaya a leerlo y vaya a darte una opinión certera, que se lo tome en serio también, porque evidentemente tú te lo estás tomando en serio para participar en un concurso, para lanzarte a ello, y que esa persona pueda darte una opinión de verdad, decirte, oye, mira, me ha gustado mucho, en este giro que has dado me gustó mucho, o tienes que cambiarle esto, los nombres son un poquito raros. Bueno, eso no suele suceder a todos cuando comenzamos. Así que eh, ahí se los dejamos. Vamos a recordar una vez más, lo hemos dicho como 40 veces en el video de hoy, pero recordamos una vez más, pueden entrar en este tipo de páginas o en este tipo de concursos, ya sea donde lo vean, en redes sociales, donde ustedes lo vean. Pueden entrar y leer las condiciones. Lean bien las condiciones. No están escritas en chino, no están escritas no están escritas en ningún idioma raro, ¿ok? Suelen ser bastante claras sobre qué piden, cómo lo piden y cuál es el premio y cuáles son las condiciones. Incluso vamos a agregar que hay veces que el segundo puesto y el tercer puesto también tienen premios. Por ejemplo, estar en la página de quien haya hecho la publicación, o sea, de quien haya hecho la publicación del concurso. Por ejemplo, si es un ayuntamiento, el primer premio, el segundo premio, el tercer premio podrían estar en la página del ayuntamiento. Bueno, pues eso también te da
un puntito de caché para estar ahí expuesto tu historia para que aparezca en estos sitios, para que aparezca en estas páginas web y evidentemente eso también es promoción para ti, es marketing para ti y mejora y ayuda a mejorar tu marca como escritor. Siempre vamos a abogar por mejorar nuestras marcas como escritores, siempre vamos a buscar estas formas de no solo retarnos, que eso está muy bien, pero también lo podemos hacer en casa a puerta cerrada, sino de hacerlo hacia afuera, de hacerlo al público, de que el público conozca quiénes somos, de que el público conozca lo que hacemos, de que el público conozca nuestro tipo de escritura y nuestra voz como escritores, porque es muy importante que encontremos esa voz de escritores, lo hemos hablado en otros podcasts, y nos parece algo muy bonito que cada quien encuentre su puntito, oye, su sitio. ¿Sabes? Bien, traemos también experiencias personales, ¿sí? Cercanas, personales, extraterrestres, las traemos todas. Bien, em, a ver, a mí me dio un año por elegir, me dio por ahí, ¿qué crees? Me dio por elegir un concurso por mes, ¿ok? Y entonces dije, bueno, es un reto como escritora para mí hacer un concurso al mes que, imagínate, el concurso de enero cerraba, no sé, por ponerte el 29 de enero y el concurso de febrero cerraba el 16. O sea, cada uno tiene una fecha diferente. Entonces, claro, era un reto, pues entre el uno y el otro, ir escribiendo esos relatos. Decidí que ese año serían relatos cortos. Yo me la pasé como una niña chica escribiendo todos esos relatos. Da muchísimos nervios, da muchísima, eh, estrés el momento de mandarlo, porque todo esté perfecto, porque no sé qué más, porque este dijo no sé qué, este dijo no sé cuál, pero, creo que es una experiencia muy bonita que todos podemos, acceder a ella, em, y que está muy bien para que tú amplíes también tus horizontes como escritor, tu currículum de escritor y tu exposición. Vale, pues copiando experiencias, por ejemplo, en el cole y en el ISTI sí que participaba en lo que son concursos. Solo gané 2, uno en primaria y otro en el ISTI, y estuvieron bastante bien porque es lo bueno es que también era entretenido. En ese sentido, siempre había como tema, el tema siempre, aparecía la extensión y el plazo. En los del colegio creo que es en los que más ha habido tema. Después también en la adolescencia me dio mucho también por participar en concursos ahí de editoriales, que ahí casi no ganaba ninguno, y era más difícil en ese sentido. En los de antologías sí, en antologías se logran publicar no, mentira, con la de este año ya 4 llevo. Y es muy bonito, porque también hay personas que organizan estos concursos, tal, tú lo echas, a ver si hay suerte, pero lo bueno que tuvo es el participar fue, fue que fuimos cogiendo como esa práctica, ¿no? Esa rutina, por así decirlo, el seguir practicando, porque muchas veces dices: "Vale, voy a escribir para mí", porque yo también tenía un blog y ahí subía los relatos para ir cogiendo también rutina, pero dices: "Vamos a marcarnos un reto", porque ahí es como un reto en ese sentido. Todos son súper válidos y todos están abiertos a que puedas participar. Revisa la participación porque hay veces que dicen, como por ejemplo, solo la gente que vive en X sitio o en X zona también lo tienen. Eso, una Es un cierre en los geográfico. pueblos en los pueblos o, por ejemplo, en los colegios, los de los colegios siempre te dicen de que son los que estén inscritos en lo que es el colegio o en la universidad o tal. Esos siempre son más restrictivos, por así decirlo, porque, por ejemplo, los de antologías o los de editoriales no son tan restrictivos. A lo mejor sí son restrictivos en cuanto al país, a lo mejor. A veces que son en cuanto al país, hay veces que son en cuanto a la locación. Bueno, simplemente es leer cuáles son los requisitos y elegir cuál es el mejor para ti. Si quieres participar, por ejemplo, solo en poesía, hay mogollón de concursos solo para poesía. Luego, si quieres participar en novelas, hay concursos para novelas que no son solo las del Grupo Planeta, que esas son súper ultra conocidas en España, Sí, pero pero hay hay muchos. muchísimas más. Lo que hemos dicho, y de lo que hay mucho, sobre todo, es de relatos.
de relatos hay cientos. O sea, para mayores, para niños, para adolescentes, para de todo. Entonces ahí tú puedes ir practicando, porque muchas veces decimos, quiero escribir un libro, pero aún no me siento preparada, he estado acostumbrada a escribir relatos, pues prueba, senta, prueba. Ay, sobre todo para perder ese miedo también a mostrar lo que escribes, en ese sentido. Y, y como dijo Rebeca antes, si de todos los concursos que tú has participado, has ganado alguno, eso lo puedes meter dentro del currículum literario. Ya te estás empezando a hacer cosillas dentro de este mundo. Que hay gente que dice, va, pero solo he ganado un concurso. Ya entra dentro, en ese sentido, ya sea de ayuntamientos o de tal, has ganado ese concurso, ya puede estar dentro de tu currículum literario. Y si te sientes así, te invitamos a ver el capítulo de minimizar los logros, También. porque no está bien que minimicemos logros. Si has ganado un Y es concurso, que este es un logro que sienta, da igual que sea de un ayuntamiento, o que sea de una editorial, o que sea una antología, o de un microrrelato. Si has ganado, es en tal, pues siéntete orgulloso, porque has ganado de entre todos los participantes que han participado, porque suele participar mucha gente, también os lo digo. En los editoriales, muchísima gente. también digo. Por eso te digo, es ir participando. ¿Que te van a decir muchos noes? Sí, pero dentro de esos noes siempre va a llegar el sí, es en tal, con la práctica va a llegar el sí. Y tú vas a tener, pues, un montón de relatos que vas a poder coger, incluso crear tus propias antologías ya, con todos tus relatos. claro, así es. Así que te invitamos a participar, a apuntarte a concursos de este año, porque bueno, ¿por qué no? ¿Y quién dijo que no? Así que te invitamos y nos gustaría saber si para los oyentes, porque saben que siempre les dejamos tareas, para los oyentes, si han participado ustedes en algún concurso de cualquier índole, de literatura, por favor. Vamos a hablar de escritura. Sí, Exactamente. porque es que luego nos vamos a otros lados. No, 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 no. Y queremos saber qué aprendizajes tuviste con estos concursos. Eso. Adiós. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayáis disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre y para todo escritor, Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.